Talent presenta People Trends, a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 29 de agosto y yo soy Rogelio Segovia. Bienvenidos a People Trends. Esto ya está como la fábula de Ahí viene el lobo, el cuento tradicional que habla de un joven pastor que para divertirse engaña a la gente del pueblo gritando que viene el lobo. La moraleja de esta historia es que el pastor pierde la credibilidad y cuando de verdad viene, nadie acude en su ayuda y el lobo ataca y se come a sus ovejas. Algo así va a suceder si no nos ponemos a trabajar y a tomarnos en serio el tema de la inteligencia artificial y el reemplazo que está haciendo de posiciones de trabajo. Ya lo he mencionado en otros espacios, empresas como la estadounidense IBM y la mexicana Soriana ya están cambiando procesos de recursos por software que utiliza inteligencia artificial generativa. Pero a diferencia de la fábula del lobo, aquí todos somos los pastores y si no nos ayudamos a nosotros mismos, nadie va a venir a hacerlo y vamos a tener el mismo destino que las ovejas. La semana pasada se publicó una nota que mencionaba que preocupa a profesionistas ser reemplazados por la inteligencia artificial. Según se menciona, el 66% de los profesionistas ve con preocupación la prevalencia de la inteligencia artificial por temor de ser despedidos o que sus cargos sean reemplazados por la tecnología. Puntualmente, las preocupaciones se centran en la inquietud de poder adaptarse, la presión para cambiar y superar curvas de aprendizaje y finalmente adquirir las habilidades necesarias, pero sobre todo poder aplicarlas. También menciona que el 19% de los profesionistas le teme a la pérdida de empleo y otro 17% a la desaparición de su profesión, mientras que un 15% manifestó preocupación en torno a la seguridad de datos y, ojo, otra cifra similar, otro 15%, a la pérdida de ética. Hagamos aquí una pausa y recapitulemos algunas cosas que ya he comentado en mis artículos y en este mismo espacio. Empiezo por una cuestión que para mí es crítica. La inteligencia artificial generativa va a traer importantes desafíos en temas de ética y moral. No estoy hablando de legalidad ni cumplimiento, estoy hablando de ética y moral. Y aquí te hago una pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estos dos conceptos? Por eso, no estamos muy lejos del momento en que las organizaciones requieran un vicepresidente de ética, preferentemente con un perfil con estudios filosóficos. El otro tema que es relacionado a este estudio, a esta nota periodística, tiene que ver con la pérdida de competencias. Ya nos decía el Foro Económico Mundial que se espera una pérdida del 44% de las competencias en los siguientes 5 años. Y también hemos mencionado que por primera vez en la historia de la humanidad, la inteligencia artificial generativa va a desaparecer más empleos de los que está creando específicamente. Se espera que se borren 83 millones de empleos, pero solo se van a crear 69 millones de nuevos trabajos, un déficit importante. Estamos en un momento que, como en la fábula del lobo, no se trata de asustar o de que nos asusten. Se trata de enfocarnos y evitar que esto sea una carga más para nuestra salud mental y bienestar económico por no podernos adaptar a la inteligencia artificial generativa. Situación de negocios actual. Hace 2 semanas, en este mismo espacio, compartí una noticia en donde se mencionaba que si faltan técnicos en Nuevo León, vendrán del extranjero. Aquella nota mencionaba que de persistir la escasez de talento en áreas como robótica e inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de la inversión que llega a Nuevo León por temas de nearshoring, la solución sería muy fácil. Vendrán técnicos e ingenieros del extranjero. Esta declaración la hizo Francisco Castañeda, director global de Roboraba Internacional. Bueno, Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de EY y quien de manera frecuente nos acompaña en People Trends, nos dice: alto, 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 señores y señoras. Antes de actuar precipitadamente, entendamos cuál es el marco normativo de México y cuál es nuestro margen de maniobra como empleadores en términos de empleabilidad de extranjeros y mexicanos, que por cierto,
Todos los países del mundo tienen normas estrictas que regulan este tipo de situaciones. Por lo pronto, escuchamos a Yeshua Gómez con esta oportuna aclaración. Me llamó muchísimo la atención dentro de esta vorágine del nearshoring las declaraciones que Francisco Castañeda, director de RoboRave, hizo hace un par de semanas dentro del Mundial de Robótica, en el que pues prácticamente dijo que si no hubiere mano de obra suficiente para abastecer a las empresas que se establezcan acá en México de suficiente mano de obra de robótica y de inteligencia artificial, estos se iban a traer del extranjero. Yo nada más les diría, y para que entendamos extranjeros y mexicanos, hold your horses. Recordemos que en la Ley Federal del Trabajo, precisamente en el artículo 7, establece que el 90% de las plantillas de trabajadores en México, de las compañías establecidas en México, deberán de estar conformadas por mexicanos. Y dice expresamente que los técnicos y los profesionistas tienen que ser mexicanos. Ojo, también dice, disposición expresa, que salvo que no haya una especialidad, se podrá contratar temporalmente trabajadores extranjeros, esto en la misma proporción, es decir, que no exceda el 10%, y que el patrón, tanto el patrón como los trabajadores extranjeros, tienen la obligación o tienen una obligación solidaria para capacitar a los trabajadores mexicanos. Entonces, pues tranquilos, que pues, acá hay una ley federal del trabajo que se tiene que cumplir. Economía. Esta es una época de turbulencias financieras, políticas y económicas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Localmente tenemos próximamente una elección presidencial y en Estados Unidos van a tener el mismo proceso. Además, está la situación de la guerra en Ucrania que ya todos conocemos. Dentro de toda esta vorágine, la relativa solidez que tenemos da certeza a inversionistas para seguir creando empleo en nuestro país. No olvidemos que el empleo aparenta estar muy bajo, pero tenemos al 55.1% de la población trabajadora en situación de informalidad. Y además, la población económicamente no activa es de 40 millones de personas contra 60.3 millones de la población que sí está económicamente activa. Para no perdernos en cifras, ¿qué quiere decir esto? Que si sumamos al 55.1% de la población trabajadora en situación de informalidad, más 40 millones de personas que no están trabajando, que están considerados como la población económicamente no activa, son muchos, pero muchos más que los 60.3 millones que sí están trabajando. Esto tiene repercusiones económicas y fiscales definitivamente. Un tema dentro de todo esto que suele lesionar mucho la creación del empleo y que hace que la gente opte por un trabajo formal o informal es el salario y sobre todo la inflación que afecta a este. El tener certeza tanto por la población como por los empleadores, es decir, las empresas, de que la inflación se está estabilizando es muy positivo para cualquier país, pero específicamente para el nuestro. Según analistas de la encuesta Citibank de expectativas económicas, se espera que en la primera quincena de agosto la inflación general se coloque en 4.63% anual, que va a estar por debajo del 4.78% registrado en la quincena anterior. Seguimos lejos de las expectativas de inflación del Banco de México, pero ya nos estamos acercando y esto posteriormente podría, y soy muy cuidadoso en esto, podría ser que se empiecen a recortar las tasas de interés. Evidentemente no depende exclusivamente del tema de la inflación, también tiene que ver con el comportamiento de la inflación y de las tasas de Estados Unidos, pero empiezan a ser, como decía previamente, posiciones que dan o situaciones o noticias que dan cierta estabilidad para seguir tomando decisiones económicas. No olvidemos que esta información que te estoy compartiendo de que la inflación se coloque en el 4.63% son expectativas de analistas, pero al menos ya son expectativas positivas. Y eso da certeza a directores de finanzas y directores de recursos humanos respecto a la erosión que está teniendo el salario y sobre todo el monto que destinarán en presupuesto para el siguiente año para incrementos generales
tanto para colaboradores, personal sindicalizado, como para personal de confianza o no sindicalizado. Este es el momento del año, aproximadamente desde hace mes y medio, donde se están elaborando en las empresas los presupuestos y ya ahorita se está definiendo cuál es el margen de maniobra para tratar de paliar o tratar de recuperar un poco la pérdida que ha tenido el salario por temas de inflación. En Estados Unidos, por otra parte, el mercado laboral se mantiene en niveles históricamente ajustados, dando margen para que la Reserva Federal extienda todavía su política monetaria restrictiva para frenar la inflación. Aunado a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien la semana pasada en la cumbre de banqueros centrales de todo el mundo en el centro veraniego Jackson Hole en el estado de Wyoming, que por cierto se conoce el evento por el nombre del centro veraniego Jackson Hole, en aquel país, Jerome Powell puso énfasis en su discurso que si bien la inflación ha estado descendiendo de manera importante, aún es demasiado elevada para los estándares de aquel país y que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas por el tiempo que sea necesario hasta que sea claro que la inflación se encamina hacia la meta del 2.0%. ¿Qué tenemos para esta semana en temas económicos? La atención se centrará en el reporte de empleo de Estados Unidos y hoy martes, un poco más tarde, el INEGI publicará el indicador global de actividad económica, donde el consenso del mercado, también pronóstico, es que la actividad económica de nuestro país esté creciendo un 0.5% en el sexto mes del año tras el estancamiento del mes de mayo anterior. El PIB se espera con una revisión del 0.9 al 1.0 anual. Probablemente cuando tú estés escuchando este episodio ya tengamos la información publicada. Por lo pronto, escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, darnos su opinión acerca de las perspectivas económicas de la semana anterior y qué podemos seguir esperando. En materia económica, quizás el dato más relevante de la semana pasada fue sobre la inflación en México, que sigue mostrando un descenso constante y que al parecer refleja cierta estabilidad. Al respecto, los últimos datos proporcionados por el INEGI han pintado un panorama alentador para la economía mexicana. La inflación continúa su tendencia descendente, marcándose un índice de 4.67% durante la primera quincena de agosto de 2023. Esta noticia marca un hito significativo, ya que es la séptima ocasión consecutiva en la que los precios al consumidor muestran una disminución, estableciendo un periodo de estabilidad económica. A pesar de este positivo pronóstico, es importante señalar que se ha registrado un incremento del 0.32% en comparación con el periodo previo. Esto representa un aumento quincenal más alto desde principios del presente año. Aunque el camino hacia la estabilidad parece firme, este aumento puntual no puede pasarse por alto. En resumen, la economía mexicana ha logrado mantener su inflación en un ritmo descendente, generando un ambiente de certidumbre en medio de fluctuaciones económicas globales. Aunque un pequeño incremento ha sido detectado, este no erosiona la tendencia general de estabilidad que se ha establecido. En conclusión, esto ha sido como un barco en aguas agitadas. La economía mexicana navega con determinación hacia la orilla de la prosperidad financiera y tranquilidad económica. Esperamos que así sea. Talento. En mi artículo de la semana pasada para el newsletter de Human Leader, el artículo se llamó "Se vale equivocarse", platiqué acerca de lo que sucede cuando tomas una mala decisión laboral y te cambias de trabajo. Decía en aquel momento que en un mundo de contrataciones tan convulso, en donde prácticamente cualquier persona con un buen desempeño laboral y adecuada gestión de talento puede cambiar de empleo con suma facilidad, suele haber equivocaciones. Con una hipoteca por liquidar y colegiaturas por pagar, ¿qué tanto margen de equivocarnos tenemos? Al final, de lo que hablamos es de tu vida. Y en el propio artículo compartí 4 puntos que hay que seguir una vez que ya te equivocaste. Pero ¿cómo empiezas a reconstruir a partir de ahí, a partir del momento de la equivocación? ¿Y cuáles son los costos que todavía puedes seguir pagando si no tomas decisiones acertadas? Escuchemos la opinión de Juan Valles, consejero de carrera y director de Career Advisor MX, hablar acerca de este tema.
Todas las equivocaciones al cambiar de empleo cuestan para tu carrera. Absolutamente todas. Es solo cuánto te va a costar. Y ahí es donde está lo importante. Porque todos corremos el riesgo de equivocarnos. Vamos por la vida tomando decisiones del mercado laboral con nuestra experiencia, que es en otra cosa, y entonces pues es muy común que la gente se equivoque. Y cuando te equivocas, si no reconoces de inmediato ese error, pues más te va a costar. Y entonces es muy importante que lo reconozcas de inmediato, pero también ese reconocimiento inmediato tampoco quiere decir que te vayas de ahí inmediatamente con prisa y todas estas cosas, ¿no? Porque estás corriendo el riesgo de volverte a equivocar. Ya te equivocaste una vez. Y si le metes el factor prisa, es muy probable que te equivoques una segunda. Y yo he visto carreras que se destrozan por completo en un par de decisiones, a veces hasta en una. Entonces es importante que reconozcas de inmediato, sí, pero que actúes con estrategia y con el suficiente tiempo para que te vayas de ahí por la puerta grande y a un lugar en el que estás segura de que vas a poder continuar creciendo en tu carrera. Cultura. Recordarás que en el episodio de la semana pasada de este mismo espacio, People Trends, conversamos acerca de que lo más complejo de las oficinas es convivir con aquellos molestos compañeros de trabajo. Es decir, estas personas que olvidan el hilo dental usado en el lavamanos del baño o que se la pasan cortándose las uñas en la misma oficina y luego dejando regados los pedacitos de uña en la alfombra o en las salas de juntas, y además el penetrante olor de cebolla en los tacos de los viernes. Y estos temas son una de las 5 causas por las cuales las personas no quieren regresar a la oficina porque estar aguantando a un molesto compañero de trabajo. Hoy te quiero compartir una reflexión y un artículo que me hizo llegar mi colega y profesora del TEC, María de la Paz Toldos Romero, quien hizo un breve extracto para este espacio del artículo y de una nota periodística del periódico Vanguardia. Según esto que nos comparte María de la Paz, la Organización Mundial de la Salud indica que el ruido en las oficinas abiertas deteriora sustancialmente el rendimiento cognitivo, en particular en tareas complejas como lo son la lectura, la atención, solución de problemas y memorización, es decir, tareas que muchos de nosotros realizamos diariamente. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo algún correo, algún artículo, estamos preparando una presentación para el consejo y que se requiere una gran concentración. En cambio, en un ambiente silencioso, la atención aumenta hasta en un 50%. Adicional a esto, un estudio de la Universidad de Sydney reporta que en los espacios abiertos la pérdida de productividad debido a la distracción por el ruido es el doble que en aquellos lugares cerrados. La falta de intimidad perjudica el rendimiento y las tareas que requieren un proceso verbal complejo son las que se ven más afectadas. Hay otro estudio, de la Universidad de Cornell. Ahí se encontró que los trabajadores expuestos a un constante ruido de teléfonos, impresoras y conversaciones entre compañeros tienen mayores niveles de adrenalina que aquellos que trabajan en un espacio cerrado. A esto le podríamos sumar el aire acondicionado compartido que no se puede ni subir ni bajar o que provoca, a veces, que estén temperaturas tan bajas que para algunas personas sensibles les provoca dolor de cabeza u oídos y para otros como yo nos provoca estar sudando. También está el tiempo y el tráfico en los desplazamientos para llegar a las oficinas y el estrés que esto provoca y otros elementos distractores y estresantes que afectan al rendimiento. Será el momento de revisar nuevamente y seguir analizando más estudios sobre las consecuencias del trabajo en espacios abiertos, o mejor preguntar cómo las y los colaboradores prefieren trabajar y encontrar sus propios momentos de colaboración, tema que tenemos que seguir repasando y tenemos que seguir estudiando. Gracias María de la Paz Toldos Romero, profesora del Tecnológico de Monterrey, por compartirnos este extracto para este espacio. Que no se nos escape. Esta semana, en mi artículo para el periódico El Financiero, retomo un tema que de tiempo en tiempo suelo abordar, es el referente a los planes de sucesión en una organización. La última vez que conversamos de esto fue el año pasado cuando la compañía Disney
pasó por momentos turbulentos al tener que despedir a su director general que tenía muy poco tiempo en el puesto y rescatar a quien había sido el director previamente y que había sido director por muchos años, lo que reflejó que la empresa no tenía un plan B. La falta de este tipo de planes de sucesión son los que diferencian a una organización que existe a una que desaparece. Y en las empresas familiares, por ejemplo, uno de los principales motivos por los que suelen desaparecer, ya sea que quiebren o que sean vendidas, es por un deficiente o incluso inexistente proceso de plan de sucesión. Pero como ya vimos en el caso de Disney, esto no es un mal exclusivo de empresas familiares. También grandes empresas suelen caer en este tema. El caso de Microsoft en 2013 fue muy sonado y en mi artículo te cuento el detalle de esta historia. ¿Por qué retomé este tema nuevamente? A raíz de la triste partida de Daniel Rodríguez Cofré, FEMSA, la compañía de origen regiomontano, entró en un proceso de sucesión no planeado. Hace aproximadamente un mes, José Antonio Fernández Carvajal retomó de forma interina el cargo de director general. Y aunque esta empresa, FEMSA, cuenta con políticas de sucesión bien definidas y planeadas, pareciera que no estaban preparados para adelantar 7 años este proceso. Descanse en paz, Daniel Rodríguez Cofré. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 29 de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.